Hola mi Justin querido, espero que te encuentres muy bien. Pues el día de hoy vamos a continuar con todo lo que nos corresponde en el libro. Y bueno, quiero que estés conmigo en la página 92 de tu librito, ¿sí? Entonces lo que nos toca ver a nosotros el día de hoy son los elementos de la poesía. Y para eso primero tenemos que saber qué es poesía. La poesía pues obviamente es un texto generalmente escrito en verso. Tiene varias partes, eh, verso, estrofa, tiene ritmo, tiene rima. Sí, por lo general has escuchado que dicen que las canciones tienen estrofa, tienen una rima, tienen un ritmo. Entonces las canciones se podría decir que son poemas hecho canción con ritmo, ¿sí? Entonces desde ahí partiendo sabemos cuál es la estructura de una poesía, ¿sí? Entonces tiene verso, estrofa, rima y ritmo, ¿sí? Obviamente no todos los poemas pues se les ha hecho canciones, pero parten de ahí las canciones desde un poema. Entonces es importante tomar en cuenta esas partes. Ahora, quiero que tomes en cuenta que para que esa canción, para que ese poema se vea bonito, pues necesita de varios aspectos, como por ejemplo, una mujer para verse bonita, más bonita de lo que ella es, pues necesita un poco de maquillaje, que base, que rímel, que labial, etcétera, y queda pues mucho más bonita de lo que ella es. Lo mismo pasa con la poesía. La poesía necesita de recursos literarios, figuras literarias que hacen que ese poema se vea mucho más bonito ante los ojos del lector, ¿ya? Entonces, en esta clase nosotros vamos a ver los recursos poéticos que necesita un poema para verse mejor, para que sea escrito de mejor manera. Son las características que un poema debe tener, ¿sí? Entonces, como primer punto, los recursos poéticos se clasifican en tres: fónicos, semánticos y gramaticales. Los fónicos, que tienen que ver con el sonido de las palabras, de las rimas, etcétera. Entonces, como primera parte, como primera clasificación de los recursos fónicos, nosotros tenemos la aliteración, que consiste en repetir uno o más sonidos. En el ejemplo del libro dice: sobre una sopa sabrosa soplando siempre sonriendo, ¿sí? Nos damos cuenta que si tú te pones a decir la frase, tiene una repetición de sonidos, ¿sí? Los sonidos de las palabras se parecen mucho, entonces esa es una característica que tienen los poemas, ¿sí? Que si tú dices una frase, un verso, pues tienen sonidos similares. Bien, esa es la única clasificación por parte de los recursos fónicos. Ahora, los recursos semánticos son la antítesis, que son dos ideas opuestas entre sí. Si nosotros vemos el ejemplo del libro, dice: es tan corto el amor y tan largo el olvido. Son dos ideas opuestas entre sí. Como decimos, el amor es tan corto, pero a la vez olvidarse de eso es tan largo. ¿Te das cuenta las ideas opuestas que tiene? Entonces, es para darle más estructura al poema. Otro recurso semántico es la paradoja, que son dos ideas contradictorias. Entonces, si nosotros vemos el ejemplo del libro, dice: ¿dónde hallaré a mi amor que vive y muere? ¿Te das cuenta de la contradicción que tienen? O sea, ¿cómo? ¿Dónde hallará su amor? O está vivo o está muerto. Si está muerto no lo halla, si está vivo, ¿en dónde estará? Entonces ahí va la contradicción. Son recursos semánticos que se utilizan en el poema. Otra que nosotros tenemos es el símil, que establece comparaciones entre una realidad tangible y otra que se le parece. Recuerda que la realidad tangible es lo que nosotros vemos, lo que nosotros sentimos y podemos tocar. En este caso, el ejemplo dice: cae sobre el mar la lluvia como un telón de teatro. ¿Sí? Entonces, sabemos que el telón es la tela grandecita que cae cuando se acaba el teatro o cuando va a empezar el teatro, cuando ya se acaba la obra, se cierra el telón, cae la tela esa. Entonces, lo mismo pasa con la lluvia, cae sobre el agua, sobre el mar, ¿sí? Y aquí es importante tomar en cuenta una palabra muy importante: como. En el símil siempre vamos a utilizar la palabra como.
como comparación, ¿sí? Entonces, estas palabras son las que nosotros vamos a utilizar para tomar en cuenta el símil. No tanto así en la metáfora. La metáfora es la comparación de otras dos ideas también, pero aquí no utilizamos la palabra como. Ahí la diferencia entre el símil y la metáfora, ¿sí? En el ejemplo del libro tenemos metáfora. Las estrellas son las joyas de la noche, ¿sí? Entonces, a las estrellas, como brillan, las está comparando con joyas, ¿sí? Entonces, ahí está la comparación entre dos ideas, ¿sí? Entonces, date cuenta que no utiliza la palabra como, las estrellas como joyas, ¿no? En la metáfora nunca vamos a utilizar esas palabras. Y la ironía, que consiste en decir lo contrario de lo que se piensa. Entonces, el ejemplo dice, sí, claro, me amarás por siempre, ¿sí? Es una ironía, es como que, ajá, sí, puede que sí. Entonces, es algo irónico que está pasando, sí, algo que posiblemente. ¿Sí? Entonces, esas son la clasificación de los recursos semánticos. Ahora vamos a ver los recursos gramaticales que tiene que ver más con la forma de escribir el poema. Como primer recurso tenemos la elipsis, que es la omisión de palabras. Ahora, si nosotros vemos en el ejemplo, dice, recuerda que el poema está estructurado por versos y estrofas. Entonces, en el primer verso nosotros tenemos el agua en la hojita nueva. ¿Y qué más? Mira, la hojita nueva en la rosa. ¿Y qué más? La rosa en mi corazón. ¿Te das cuenta? En el primero, en el tercero, en el quinto verso, ¿sí? Se omiten varias palabras y muchas de las veces se les reemplaza por otras, pero más se las omiten las palabras, entonces en esos versos se va omitiendo cada palabra, ¿sí? Entonces eso significa la elipsis. Otro recurso gramático que nosotros podemos utilizar es el epíteto. El epíteto es el empleo de un adjetivo, ¿sí? Recuerda que los adjetivos son aquellos que califican al sustantivo, grande, bonito, pequeño, gordo, etc. ¿Sí? Entonces, en este caso, en el ejemplo, nosotros tenemos, no puede ver el mar la solitaria y melancólica Castilla. Aquí tenemos dos adjetivos, solitaria y melancólica. ¿A quién está dando esos atributos? A Castilla, que es un lugar. ¿Sí? Entonces está dándole los adjetivos, los atributos y características que tiene ese espacio. Muy bien, entonces no nos olvidemos que el epíteto pues obviamente emplea varios adjetivos para el sustantivo. La anáfora es la repetición de una o más palabras. ¿Sí? En este caso vamos al ejemplo. Recuerda que aquí son palabras, ¿sí? Palabras, una o más palabras. Por ejemplo, yo soy la jaula cerrada y abierta. Yo soy el ángel y el ave que canta. Yo soy la nota dormida y despierta. ¿Cuáles son las palabras que se repiten ahí? Yo soy. Yo soy en cada verso. ¿Sí? Entonces es importante recordar que la anáfora son simplemente palabras que se repiten en el verso. Ahora, no así el paralelismo, porque el paralelismo es la repetición de una estructura. Ahora, la estructura es mucho más compleja. Muy bien, entonces, en el ejemplo dice, Morenica me era yo. Dicen que sí, dicen que no. A estructura tomamos en cuenta que ya es el verso completo, o sea, la línea, ¿sí? Entonces, dicen que sí, dicen que no. Unos que bien me quieren, dicen que sí. Otros que por mí mueren, dicen que no, ¿sí? Entonces, date cuenta que todo el verso se repitió en los siguientes versos abajo. Es una estructura más compleja. Y la última, que es el hiperbatón, que consiste en organizar palabras de manera diferente a lo que se dice habitualmente. Por ejemplo, del monte en la ladera, por mi mano plantado tengo un huerto. ¿Cómo habitualmente se dice esta frase? Del monte a la ladera tengo un huerto por mi mano plantado. Así lo diríamos habitualmente, pero en los poemas se suele cambiar esa versión. Entonces, por eso está en el segundo verso que dice, por mi mano plantado tengo un huerto. ¿Sí? Entonces, espero que tú hayas entendido toda la parte de los recursos poéticos que se utiliza para realizar un poema. Si tienes alguna duda o alguna pregunta, no dudes en escribirme en el chat para poder
ayudarte y pues obviamente saciar tus dudas, ¿sí? Listo, todavía no vas a hacer ningún deber, todavía no hagas nada. Esto que está aquí tampoco lo copies en tu cuaderno. El día de mañana yo te diré pues cuáles son las actividades que tú tienes que hacer.